¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Manuel López Ramos, neumólogo del Hospital de Diagnóstico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Eduardo, muchas gracias, buenas noches. Pues es un gusto estar acá con ustedes, pues podemos conversar de los temas que ustedes pues así lo digan, ¿verdad? Y obviamente COVID sigue siendo pues una de las enfermedades más importantes en esta época, en este momento en nuestro país, y yo creo que pues no está de más poder conversar, poder orientar a la población para minimizar los casos de COVID que pues, hasta esta semana pues han sido bastantes. Doctor, hemos hablado en diferentes momentos, ha habido entrevistas en las que hemos hablado que los casos casi ni se registran, nos ha dicho que 1 o 2 casos por semana, hemos hablado ocasiones donde los casos están muy elevados y bueno, ahora estamos pareciese en una ola o en un repunte de casos. Nada menos el último informe revisado esta mañana hablaba ya de 10 fallecidos, que cerramos la semana anterior con un exponencial número de casos, tanto en lo privado como en lo público, de atenciones al alza. Sí, de hecho tenemos alrededor de 6, 7 semanas de venir notando un alza en los casos de COVID-19 después de estar casi un poco más de 2 meses sin estar atendiendo un tan solo caso de COVID. Entonces, obviamente, este cambio drástico que se ha dado, pues, es exactamente el inicio de la quinta ola, podemos decir, que se lleva a cabo acá en nuestro país. Y obviamente, semana tras semana, pues vamos notando un aumento todavía más de los casos. No podría decirle cuánto tiempo más va a estar esta tendencia del alza de los casos, cuándo vamos a llegar ya a una meseta para posteriormente ir viendo ya una reducción de los casos. Importante decir pues que la mayoría de los pacientes que consultan con una enfermedad leve, con una efervescencia de la enfermedad que anda entre los 5 y los 7 días, y posteriormente a esto pues vemos una caída sustancial de la severidad o de la magnitud de los síntomas que se presentan. Quizás los números de casos de personas que han llegado a desarrollar una neumonía severa se ha visto disminuido sustancialmente. Ojo, no quiero decir que no han habido casos, sino que sí los números son bastante bajos, ¿verdad? De personas que llegan a necesitar pues un ingreso hospitalario en la parte privada y que llegan a una unidad de cuidados intensivos. Entonces esto es importante, ya que nos demuestra que el efecto que ha tenido la vacunación en nuestra población, pues obviamente ha hecho que este cambio en el comportamiento de la enfermedad, así como también la presencia de ciertas variantes que con el tiempo hemos ido observando que han tenido una característica de ser mucho más contagiosas, pero su virulencia pues es menor a las observadas en las primeras olas que tuvimos acá en el país. Ahora, doctor, ¿cuál será el factor común o los factores que podrían estar incidiendo en este aumento del número de contagios? Pues mire, podría decir con certeza que es el relajamiento de las medidas que la mayoría de la población tiene, el no usar el tapabocas o la mascarilla, principalmente en aquellas áreas a donde se concentran una cantidad importante de personas, ya sea en los lugares de trabajo, en los lugares de esparcimiento, que son cerrados obviamente y que por lo tanto permite una mayor transmisibilidad del virus y por lo tanto podemos observar el aumento de los casos a nivel nacional. Ahora, esta alza no es exclusiva de El Salvador, es una alza que se ve a nivel regional, a nivel del continente, ¿o es un tema exclusivo del país? No, esto lo estamos viendo en varios países del mundo. Obviamente el denominador común es el relajamiento de las medidas. Una vez la población
pues percibe una mayor seguridad porque los índices de vacunación han ido aumentando y a una persona ya tiene 2 o 3 dosis de la vacuna, pues esto va haciendo que la persona cada vez vaya relajando más las medidas y lo podemos observar países como Estados Unidos, Europa, varios países de Latinoamérica que han tenido esta misma tendencia y por lo tanto el número de los casos también han ido en incremento. No podemos obviar pues el aparecimiento de algunas cepas, ¿verdad?, nuevas o variantes que tienen la característica o que comparten las características de Omicron o la famosa B2, ¿verdad? Y que lo cual podemos observar que son variantes que tienen una capacidad hasta 10 veces de mayor contagiosidad, ¿verdad?, que Omicron, y por lo tanto tiene una mayor capacidad de afectar grandes proporciones de la población. La mayoría, doctor, la mayoría de pacientes en este momento contagiados presentan síntomas como una gripe, es decir, un poco de dolor de cabeza, tos, secreción, calentura. Es muy difícil diferenciarlo de que se pudieron haber mojado por esta situación de las lluvias y tengan una gripe normal, si lo queremos llamar así. Sí, creo que algo que es bien importante es que dependiendo también del momento epidemiológico que vive una zona determinada en un tiempo determinado, así es como el personal de salud debe de sospechar ciertas patologías. En este caso que sabemos que hay un alza en los casos de COVID-19 y las personas consultan con síntomas respiratorios, obviamente la primera patología que debemos de sospechar es que pueda tratarse de una infección por COVID-19, que obviamente lo podemos descartar ya sea por cualquiera de los tipos de métodos diagnósticos con los que contamos. Pero quizás sí es importante decirlo, Eduardo, la mayoría de las personas, y podría decirlo con una gran seguridad, que hasta un 90% de las personas que consultan, el principal síntoma en este momento es el dolor de garganta y es el dolor de garganta exquisito que las personas refieren como el primer síntoma con el que inicia toda su enfermedad. Y posteriormente a esto podemos decir también que el malestar general, dolor muscular generalizado, la presencia de fiebre, que en ocasiones no es percibida por el paciente, sino que lo que más le alerta son una serie de escalofríos que se presentan principalmente en horas de la tarde o en horas nocturnas. Y esto puede ser una de las principales causas por las cuales los pacientes con COVID-19 cursan con algún grado de deshidratación, que a la vez magnifica todavía más la sintomatología con la cual ellos pueden estar en ese momento presentando. Y otro quizás de las molestias que más nos mencionan es congestión nasal importante y la presencia de secreción o rinorrea hialina, que también es frecuente verlo en los pacientes. Ahora, doctor, yo buscaba la vez pasada en bibliografía médica ese término. Algunos dicen que sí existen las calenturas internas y otros dicen que no existe. Porque hay gente que tiene esa sensación que usted describe de que se están quemando, que transpiran hasta aire caliente, pero cuando se ponen el termómetro y se miden, da una temperatura normal. Sí, y en algunos pacientes eso es bien característico y bien tipo. Obviamente, en ese momento la persona sí siente un malestar general que obviamente lo lleva a buscar cama, ¿verdad? Porque en ese momento pues el malestar es demasiado intenso y la mayoría de personas lo que tienen es sensación de escalofrío, que es contracciones musculares, las cuales van a producir al final la elevación de la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Y posteriormente viene la sudoración o la diaforesis, ¿verdad? Y en este punto es donde la mayoría de las personas perciben ese cambio que se ha generado. Ahora, ¿qué hay de estas personas que no sienten calentura, que no tienen secreción, pero que les da diarrea, por ejemplo, u otro tipo de signos que no son tan característicos a la gripe?
¿Esta es otra variante o es una manifestación que el virus le dio en su cuerpo no de forma tradicional, digamos? Sí, siempre las manifestaciones clínicas del COVID-19 se han descrito en casi todas las variantes que un porcentaje de la población afectada puede cursar con diarrea, ¿verdad? Está la tos, la diarrea, dolor de cabeza, ¿verdad? El dolor articular o el dolor muscular generalizado, que son parte también de la gama de síntomas que los pacientes con COVID-19 pueden cursar, ¿verdad? Y llama la atención la presencia de la diarrea, porque en algunos pacientes puede ser una diarrea leve, pero en otros pacientes también puede ser una diarrea profusa, que en ocasiones pueden llegar a tener evacuaciones que van entre los 5 y las 7 veces al día, ¿verdad? Se pueden Entonces, deshidratar. se pueden deshidratar. Y obviamente si la enfermedad se acompaña de alguna otra manifestación como náuseas y vómitos, aumenta todavía considerablemente el riesgo de mayor grado de deshidratación. Entonces, en esos momentos precisamente es cuando la persona debe de buscar una ayuda médica, ¿verdad? Para evitar la deshidratación, ¿verdad? Tal vez no porque esté desarrollando una neumonía por COVID-19, sino que es por el grado de deshidratación que puede llegar a presentar y que también puede generar problemas serios para la salud. Cuando una persona ya da negativo, he conocido algunos de los casos, termina, digamos, la mayoría de los síntomas, se hace la prueba y ya no hay ningún tipo de rastros del virus, pero les queda, por lo menos lo que yo me he fijado, es una tos seca varios días. Sí, podemos decir que parte de las secuelas leves que las personas pueden llegar a presentar después de tener un COVID es una tos seca que en una gran cantidad de casos se debe a problemas bronquiales. Y hemos observado en este tiempo que muchos pacientes pueden llegar a quedar con secuelas bronquiales que su principal manifestación van a ser sibilancias a ciertas horas del día y por lo tanto esto va a condicionar a que la persona presente este tipo de tos que es bien característica, es una tos seca y que en ocasiones quien la escucha puede llegar a percibir también cierta sensación de silbidos al final de la tos. Entonces es bien importante acá en ese momento preciso que los pacientes consulten, ¿verdad? Consulten porque sí, tal vez no causa una limitación importante en las actividades cotidianas, pero sí es una manifestación bastante molesta y que muchas veces los pacientes no logran dormir por las noches porque en los momentos en los que hay una disminución en la temperatura ambiente es cuando se da esta característica de la tos. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, otras personas que han superado el COVID-19 manifiestan padecer una especie de taquicardia, problemas como de ansiedad, exactamente después de haber padecido la enfermedad. ¿Eso es un síntoma, es producto de los medicamentos o qué factores podrían influir en eso? Sí, mire, es bien común, ¿verdad?, que la gran mayoría de pacientes cuando consultan y reciben ciertas medicaciones, por ahí hay algunos productos que son productos que vienen combinados, ¿verdad? Y dentro de la fórmula pues traen descongestionantes nasales que conllevan fenilefrina, pseudoefedrina y todo este tipo de medicamentos que obviamente durante el periodo de la enfermedad, que puede ser una semana o bien hasta 10 días, puede llegar a producir algunas manifestaciones de tipo cardiovasculares. Pacientes pueden tener presión alta, pueden tener la sensación o la percepción de la taquicardia o las palpitaciones, un temblor fino, que esto lo podemos asumir que puede ser efecto de todos los medicamentos que han estado consumiendo.
Pero es importante que la persona que está notando este tipo de síntoma o de molestia preste mucha atención en la duración de esto. ¿Por qué? Porque COVID también puede generar algún tipo de secuela cardiovascular que también se puede dar este tipo de manifestaciones y por lo tanto es importante que reciban un control y un chequeo adecuado por el especialista, ¿verdad? Para descartar alguna manifestación de una secuela cardíaca que se pueda estar generando. Es decir, doctor, para ver si entendí esta parte, debería de ser temporal si es efecto del medicamento, es decir, no estar de forma constante con una presión alta o mantener de 24 horas, 20 horas un ritmo acelerado del corazón, sino que de repente de forma esporádica, de forma temporal, o una semana o un poco más, pero no una tendencia continua de un problema así. Correcto, y lo importante de todo esto es el control que se debe dar con el médico, que debe de indagar principalmente de cuál ha sido el tratamiento que estuvo llevando a lo largo de la enfermedad, porque hay personas que han sido manejadas, por ejemplo, con broncodilatadores, y los broncodilatadores también generan un efecto en el sistema cardiovascular, verificar si el paciente ha recibido algún tipo de componente que lleva descongestionantes nasales que también pueden de alguna manera provocar sintomatología cardiovascular y no necesariamente ser algo derivado por la infección por el virus, ¿verdad? Entonces, ya una vez hemos descartado que el paciente no ha recibido este tipo de medicación y está percibiendo palpitaciones, está teniendo taquicardias que pueden llegar a ser sostenidas o paroxísticas. Entonces, en ese momento sí es adecuado una valoración por parte del especialista para descartar algún tipo de efecto negativo del virus en el corazón. Pero ahí estamos hablando ya de un cardiólogo. Un cardiólogo definitivamente o un médico internista puede también hacer una buena evaluación y derivarlo, ¿verdad? Si ya pues el problema ya es mucho más específico y por lo tanto necesita una evaluación por el cardiólogo para recibir un tratamiento adecuado. Doctor, otro de los problemas que comúnmente se ve en las personas que han padecido COVID es un cansancio o de repente suben algunas gradas y ya sienten algún tipo de dolor en las articulaciones, digamos, ya no tanto respiratorio, sino ese tipo de problemas, digamos, debe de pasar un tiempo mediano o corto en el cual debe ser superado y después retomar la cotidianidad, porque hay gente mayor que asegura que está padeciendo ese tipo. Con los jóvenes no tanto, pero en los adultos sí. Sí, bueno, no podemos olvidar que existe el síndrome post-COVID, ¿verdad? En el cual va a tener ciertas características clínicas y también la duración que todos estos síntomas pueden llegar a tener. Y ya lo hemos visto en pacientes que fueron afectados años atrás y que tuvieron una recuperación lenta, principalmente en aquellos casos que tuvieron COVID severo, ¿verdad? Y que la recuperación pues tardó más de 3 meses en llegar y que llegaron a cursar, ¿verdad? Con todos los signos clínicos y síntomas de un síndrome post-COVID. Entonces es importante también poder diferenciar en estas personas si realmente el cansancio que ellos denotan es una fatiga física o si es realmente una sensación de falta de aire, porque muchas veces el término se puede confundir y cuando llegan a la consulta llegan con el término que me siento cansado, pero lo que ellos tratan de decir es que todavía persisten con una fatiga que lo evidencian cuando tratan de hacer alguna actividad física que era común hacerla antes de enfermarse y que después del COVID pues les lleva con un mayor esfuerzo físico poderlas realizar, ¿verdad? Y por lo tanto esto sí puede estar también derivado o es parte de la misma enfermedad. Recordemos que COVID en cualquiera de sus grados de severidad también puede dejar cierto grado de secuelas, ¿verdad? Que pueden ser secuelas leves hasta severas y que obviamente también van a tener manifestaciones sistémicas y una de estas va a ser la fatiga, que muchas personas pueden llegar a tenerla hasta por semanas después de haberse recuperado de COVID-19.
Entonces es bien importante, por eso es que siempre cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, siempre decimos que una persona que ha tenido COVID-19 es importante que tenga un chequeo posterior, que después de haberse recuperado, consulten nuevamente con un especialista, ¿verdad? Con un médico de cabecera, para poder tener un control y un chequeo y determinar si existe algún daño o algún tipo de secuela después de haber padecido la enfermedad. Doctor, he escuchado que cuando se padece COVID-19 los órganos se inflaman. Primero, si es cierto esta situación y si esto se da en el caso de los asintomáticos, aunque una persona se siente bien, si sus órganos están inflamados o no. Sí, en los pacientes, bueno, COVID-19 en parte de sus etapas o progresión de la enfermedad puede caracterizarse por un grado de inflamación, ¿verdad? Por un grado de inflamación que obviamente cuando esta inflamación se sale de control, ¿verdad? Es cuando va a dar aquellas manifestaciones severas, era lo que nosotros observábamos, aquellas neumonías que se desarrollaban y que por lo tanto ponían en riesgo la vida de la persona. Hoy, con el advenimiento de la vacuna, pues este tipo de reacción, ¿verdad? Es bien limitada y obviamente aquellos pacientes asintomáticos, ¿verdad? En ocasiones no vamos a evidenciar ningún grado de afectación en ningún órgano, ¿verdad? Y estos casos son los que se vuelven mucho más difíciles de poder diagnosticar porque muchas veces las personas no consultaron a pesar de haber tenido un nexo epidemiológico con alguien que sí tuvo COVID, ¿verdad? Y tampoco se realizaron una prueba para poder determinar si estuvieron o no contagiados, ¿verdad? Entonces, quizás esto es bien importante decirlo. Toda persona que ha tenido el nexo o el contacto con una persona que ha tenido COVID-19, pues es importante que retomemos siempre las medidas de aislamiento, ¿verdad? En un tiempo prudencial para evitar seguir contagiando a las demás personas que se encuentran en nuestro alrededor. Obviamente, si no se llega a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Y pasados 3 o 4 o 5 días de haber tenido el contacto con esta persona, se puede realizar una prueba, ¿verdad? Y poder de esta manera tener con mayor objetividad decir sí o no ha sido positivo a COVID-19. Ahora, en el caso de los síntomas, doctor, decíamos, es muy parecido a una gripe, a otro tipo de enfermedades respiratorias, el COVID-19. Pero en este momento, por el alza de casos, la mayoría de personas que presentan un síntoma y está llegando en lo público o en lo privado a hacerse una prueba, da positivo. Pero las medidas han ido cambiando. Me acuerdo, antes eran 14 días, ahora le dicen a uno a los 7 días hacerte otra prueba, tomate el tratamiento y luego la gente ya se está reincorporando. Vamos a llegar a un punto, doctor, en que toda gripe va a ser COVID-19 y ya no va a ser tanto signo de alarma como al principio o como quizás en este momento todavía. Sí, mire, una cosa que sí es bien importante decirlo, obviamente con el tiempo se espera que el COVID-19 ya no genere tanta alarma en la población. Y eso es lo que se persigue con la aplicación de las vacunas, ¿verdad? Y eso es eso es lo que nosotros queremos, que la mayor cantidad de personas sean vacunadas. Pero hay algo que sí es bastante cierto, y es que cuando estamos conversando con personas o con pacientes que en este momento están con COVID-19, nos dicen que la magnitud de los síntomas son bastante fuertes. Entonces, obviamente, nadie quiere estar enfermo, ¿verdad? O sea, todos nos protegemos de una gripe, todos nos protegemos de cualquier proceso respiratorio, ¿verdad? Pero obviamente la magnitud con la que en la gran mayoría de las personas se dan los síntomas de COVID-19 sí generan cierto grado de incapacidad que se traslada hacia incapacidades laborales, sí, o a ausencias que se pueden generar en colegios, universidades, ¿verdad? Entonces, tal vez no es que la enfermedad esté ahora teniendo manifestaciones que ponen en peligro la vida de la persona, pero sí es una enfermedad que sigue siendo muy debilitante para quien la padece
y también las manifestaciones clínicas en un gran porcentaje de la población son bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto genera que una persona tenga que estar guardando reposo en casa, número uno. Número dos, si nosotros en una institución tenemos 100 personas, ¿verdad?, laborando, y de estas 100 personas aparecen 5 que son positivos a COVID-19, por la gran capacidad de transmisibilidad que tiene este virus, si no se toman y se adoptan medidas de aislamiento, un gran porcentaje de toda esa población va a estar incapacitada. Entonces, aquí vienen ya los problemas con el empleo, disminuye la capacidad o la actividad económica de un país, porque obviamente las incapacidades van a ser mucho mayores. Entonces, al final creo que contra eso es con lo que tenemos que ir pues, protegiendo a la población. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Hay más preguntas sobre el tema que vamos a hacer. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, a raíz de esta situación del aumento de casos, pues se han tomado algunas medidas, doctor. El gobierno anunció, pues ya llevamos 2 días de suspensión de clases, y no me refiero a la presencialidad, porque también dijeron no, ni virtual, o sea, se suspende por el seguimiento de los fenómenos y el riesgo que esto pueda ocurrir, porque si no los maestros tenían que ir y el personal administrativo a los colegios, y siempre podía haber un riesgo por la situación de las lluvias y el tema del incremento de los casos también que se está dando, o sea, una situación complicada, pero que son las reglas del juego que deben acatarse por parte de la población. Sí, miren, yo creo que realmente cada una de las recomendaciones que se dan en un tiempo específico, ¿verdad?, deben de tener alguna repercusión, ¿verdad? Y esto es importante para que la población pueda acatar las medidas. O sea, obviamente en este momento, si hablamos y nos trasladamos a COVID-19, en este momento sabemos que gran parte de nuestra familia está enferma, que muchos de nuestros colegas de trabajo están enfermos, que muchos compañeros del colegio de nuestros hijos están enfermos, pues obviamente es el momento indicado para poder seguir todas las recomendaciones pertinentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que más personas se sigan exponiendo. Recordemos también que en este momento todavía nuestro país tiene una población que es muy vulnerable al COVID-19 y que son los niños, ¿verdad? La gran mayoría de niños, un muy gran porcentaje de niños no tienen o no han recibido una vacuna contra COVID-19 y por lo tanto ellos pueden adquirir la enfermedad, también se pueden complicar y por lo tanto también pueden ser parte de la cadena de contagio que pueda llevar la enfermedad hacia sus hogares. Recordemos que siempre van a existir personas, adultos mayores, que tal vez no han completado su esquema de vacunación. Hay muchas personas que se han quedado solo con 2 vacunas, no se han puesto la tercera dosis, mucho menos tienen la cuarta dosis, ¿verdad? Entonces esto también de alguna manera puede generar que la severidad de los síntomas en estas personas sean bastante fuertes, ¿verdad? Entonces quizás ese es el llamado, ¿verdad?, para retomar las medidas en este momento en el cual también los fenómenos del clima juegan un papel bien importante, principalmente cuando sabemos que en este momento donde existe mucha humedad, a donde la disminución de la temperatura, la presencia de viento son factores del clima que también contribuyen a una forma de contagio más fácil de los virus, crea las condiciones adecuadas para su reproducción
y por lo tanto para que en esta época se observe un incremento de los casos, no solo de COVID-19, sino que de otros tipos también de infecciones respiratorias que ya lo hemos visto, que también pueden cursar a la vez con el COVID-19. O sea, una Exacto. persona, por ejemplo, puede tener influenza y a la vez también puede tener infección por COVID. Ahora, una Entonces, persona que no tenga COVID, doctor, o digamos influenza, sus defensas bajan y es más propenso a que pueda contagiarse de COVID-19. correcto, o sea, una persona que está en este momento con un cuadro respiratorio, independientemente de qué tipo, es vulnerable para adquirir otro tipo de infección y por lo tanto empeorar el cuadro que en ese momento está viviendo y en el peor de los casos terminar desarrollando una neumonía. Y eso es lo que nosotros observábamos en un inicio cuando los pacientes desarrollaban la neumonía por COVID y a los días ya existía una sobreinfección bacteriana. Y en ese momento ya el paciente no solo estaba recibiendo el tratamiento dirigido a COVID, sino que también ya era necesario complementarlo con antibióticos de amplio espectro debido a que ya existía también una infección de tipo bacteriana coexistiendo con la infección viral. Ahora, este es un momento también, doctor, para que las personas que no han completado su esquema de vacunación y que decían, ya está pasando, ya este tema ya va quedando en el olvido, cuando ven este repunte, que lo tomen en cuenta y digan, no, no ha pasado, el virus no se ha acabado, no es que estamos saliendo y no sabemos cuándo vaya a terminar y que deben completarlo. Sí, definitivamente hay que retomar los esquemas de vacunación, ¿verdad? Yo, en mi experiencia, conozco a muchas personas que la última dosis que se pusieron de la vacuna ha sido el año pasado. Y ya estamos en el mes 7 del 2022 y todavía no se han preocupado por acercarse a aplicarse la tercera dosis, ¿verdad? Entonces, y es un porcentaje bastante importante de nuestra población. Por lo tanto, el llamado es a que retomemos nuevamente la vacunación, que realmente hay algunas personas que por algún motivo o creencia no se quieren poner las vacunas, ¿verdad? Pero hay suficiente evidencia científica que apoya el uso de las vacunas para prevenir la enfermedad severa por COVID-19. Entonces, eso es algo que no lo podemos obviar, ¿verdad? Y por lo tanto, las personas tienen que tener la mayor seguridad y tranquilidad que la mejor forma de prevenir una complicación en COVID-19 es la vacuna. Entonces, ese creo yo que sería un llamado importante, Arévalo, para toda la población que nos está escuchando. Doctor, y también el tema de las aglomeraciones, como no están prohibidas y la gente puede ir a cualquier tipo de actividad pues grande, debe de mantener las medidas de bioseguridad. O sea, si va a ir a una actividad y ha tomado la decisión de hacerlo, por lo menos como mínimo llevar su mascarilla, llevar su alcohol gel, o sea, protegerse, pues no es que tiene que andar un policía atrás de ellos, sino que saben que pueden contagiarse, están viendo lo que está ocurriendo en lo privado y en lo público y es la prevención. Sí, mire, definitivamente las aglomeraciones, conciertos, hoy en nuestro país pues estamos teniendo 1 o 2 conciertos al mes, ¿verdad? Mucha gente que va a este tipo de eventos. Por el momento se ha parado el fútbol nacional, pero en ocasiones también eso lleva a muchas personas a congregarse en un estadio, ¿verdad? Recordemos que cuando existe reuniones de muchas personas en lugares cerrados, poco ventilados, ¿verdad? Se genera pues el clima propicio para poder aumentar la transmisibilidad de este virus, ¿verdad? Siempre es importante portar nuestra mascarilla, independientemente si estemos en un lugar con muchas personas o con pocas personas en lugares cerrados, sí tenemos que hacer uso de la mascarilla, ¿verdad? Obviamente el resto de medidas como el lavado de manos y quizás llamar la atención para aquellas personas que de alguna u otra forma andan con algún tipo de síntoma respiratorio en este momento, que tengan pues la generosidad de quedarse en casa,
de pasar consulta, de estar en reposo, ¿verdad? Y evitar pues exponer a otras personas a poderse enfermar. Las pruebas, doctor, según entiendo, la PCR, cuando uno tiene síntomas, se puede hacer la prueba en cualquier momento y va a dar un resultado muy efectivo. La prueba de antígenos tiene que ser desde el tercer día hasta el sexto día, si no me corrige usted, para que dé un resultado, no un falso positivo o un falso negativo. ¿Es así? Sí, podemos decir, bueno, la prueba para el diagnóstico por excelencia de COVID-19 es la PCR-RT, la cual tiene la capacidad de poder salir positiva hasta 2 días antes que la persona esté con manifestaciones clínicas y puede persistir positiva hasta 10 a 14 días después de haber iniciado los síntomas. Es decir, alguien con solo saber que estuvo con alguien que fue positivo, aunque no tenga síntomas, puede ir a hacerla y va a dar la efectividad de la prueba. Aquí es donde se recomienda. Cuando yo tengo el contacto con una persona con un nexo que me reportó y me llamó, mira, fíjate que salí positivo a COVID. Obviamente yo vigilo el aparecimiento de síntomas. Si no he tenido síntomas en la siguiente 72 horas hasta 5 días desde que yo tuve el contacto con esta persona y quiero estar tranquilo, me puedo tomar una PCR-RT. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación del virus, ¿verdad? Anteriormente sabíamos que podían ser desde 2 días hasta 14 días. Pero hoy con el advenimiento de estas nuevas variantes, el periodo de incubación ya anda entre los 3, 5 hasta 7 días después que yo tuve el contacto con una persona con COVID-19. Entonces, ese es el periodo de espera que yo puedo tener, ¿verdad? 72 horas hasta 5 días después del contacto y para estar tranquilo tomarme una PCR. El antígeno tiene la característica que cuando se toma, el paciente debe de tener mucha sintomatología. Entonces, alguien que está asintomático, cabe la posibilidad que, aunque esté con la enfermedad, se hace el antígeno, puede salir negativo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se dice que el antígeno debe de ser tomado los primeros 5 a 7 días desde que iniciaron los síntomas, que es cuando está la mayor efervescencia de los malestares y por lo tanto la posibilidad que el antígeno salga positivo es altísima, ¿verdad? Ya personas después de la semana, 10 días, 12 días de haber iniciado los síntomas, si se hacen una prueba de antígeno, cabe la posibilidad que la prueba salga negativa, ¿verdad? Entonces no se vuelve la prueba idónea para poderla realizar en estas personas. Entonces, por eso es bien importante que en estos momentos en los cuales estamos observando un repunte de casos, todas las personas que tienen sintomatología respiratoria de inicio reciente, una prueba de antígeno es suficiente para poder diagnosticar la enfermedad. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay que hablar de otros temas siempre de salud, porque no todo es COVID-19, sino que las enfermedades respiratorias agudas también por la misma situación de lluvia, que ya habíamos hablado que se confunden con COVID o se pueden combinar con COVID-19, también están al alza en las estadísticas de salud. Muchas personas en los griparios acercándose o en lo privado haciendo consultas al respecto con síntomas. Sí. Bueno, en esta época pues es importante decir que las principales enfermedades que siempre llevan un alza en casos, las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades gastrointestinales, las diarreas,
¿verdad? Y también en esta época de lluvia y todo esto, el dengue es otra de las enfermedades, ¿verdad? Que estamos observando también un incremento de casos. Obviamente, dentro de las enfermedades respiratorias, todas las medidas que sabemos ya y conocemos para poder prevenir el COVID-19, todas son las mismas medidas para las enfermedades respiratorias agudas. Ahora, algo que sí es bien importante retomar, o sea, recordemos que también existen algunas vacunas que sirven para poder reforzar y para poder ayudar a que algunas enfermedades respiratorias no vayan a generar también enfermedades severas, tal como el caso de la influenza, ¿verdad? Entonces es importante también para que la población retome la vacunación de la influenza, que se debe de hacer todos los años, ¿verdad? Esto es sumamente importante. También, pues, ante el alza de casos de dengue, también es bien importante que las personas en sus viviendas revisen todos aquellos reservorios de agua que se puedan formar tanto por las lluvias, que muchas veces no es que la persona quiera tener recipientes con agua, sino que por descuido quedaron al aire libre, cayó la lluvia, se llenaron, pasaron ahí 4 o 5 días, no los vaciaron y a los días de haberse llenado, pues ya aparecen los huevecillos o las larvas del zancudo, y obviamente esto comienza a proliferar y a generar pues que los casos de dengue vayan en aumento. Una enfermedad que es muy importante porque también sabemos que el dengue puede en algunos casos llegar a ser mortal, llegar a complicarse, y por lo tanto también la población vulnerable se vuelven los niños y los adultos mayores, ¿verdad? Entonces esto sí es importante porque contra el dengue todos debemos de ejercer una acción, no esperar a que sea el ente, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, que llegue a nuestras casas a deshacerse de todos los potenciales reservorios que tengamos ahí, sino que es importante que cada una de las familias pues haga una limpieza adecuada de su casa, ¿verdad?, y quitando todo este tipo de lugares que son el ambiente propicio para la multiplicación del zancudo. La cantidad de zancudos también se ha incrementado, doctor. O sea, hay una buena cantidad de sectores donde están reportando una proliferación de zancudos que obviamente revientan los huevecillos con esta situación de la lluvia. Sí, el problema es que quizás la mayor cantidad de zancudos no están viniendo de las casas o de los lugares que podemos decir son más controlables, sino que también se generan por la cantidad de agua que se encuentran en quebradas, en parques, en lugares que son públicos y que por lo tanto es mucho más difícil para poder ejercer una acción específica en estos lugares. Y aquí es donde pues es importante la intervención de cada una de las municipalidades junto con el Ministerio de Salud para poder llevar a cabo campañas que sean realmente efectivas para poder disminuir estos índices larvarios que en algunas zonas, así como usted lo menciona, se han salido de control. Y obviamente esto está llevando a poner en riesgo a nuestra población. ¿Cuáles son los síntomas del dengue, doctor? Entiendo que también es otra de las enfermedades que es complicado identificarla porque tiene características muy similares a otras. Sí, el dengue, quizás las principales manifestaciones clínicas, la fiebre, que en algunos casos es una fiebre de fuerte intensidad, es una fiebre que en el momento ocasiona también mucho dolor en el cuerpo, ¿verdad? La persona puede quejarse de cefalea, el típico dolor retroocular que suele generar esto, o sea, una sensación de malestar en la parte posterior de los ojos, y en algunas ocasiones, dependiendo de la intensidad o la severidad, puede existir dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿verdad? Y el aparecimiento de algunas manifestaciones en la piel, ¿verdad? Como manchas, el típico, lo que menciona la gente, el típico se puso sarado, ¿verdad? Una reacción en la piel, y que esto puede ser parte de las manifestaciones clínicas del dengue. Ahora, esta es una de las enfermedades que da varias veces y entre más veces da,
más grave se vuelve para el paciente. Correcto, mientras más, en más ocasiones ha tenido una persona dengue, más existe la posibilidad que se pueda complicar y tener manifestaciones hemorrágicas, ¿verdad? Que al final esa es la complicación más temida de esta enfermedad. Ahora, otra de las enfermedades también que las autoridades de salud reconocieron un día de estos que se había incrementado es la salmonela, que también la mosca, la proliferación, la situación de las lluvias que terminan reventando está generando. Y este es un tema también de salubridad, doctor. Sí, definitivamente esta enfermedad tiene mucho que ver con la contaminación de nuestras aguas, ¿verdad? Definitivamente, recordemos que en la época de las lluvias, la mayoría de los mantos acuíferos o de los reservorios a donde se obtiene el agua, que la gran mayoría de la población de nuestro país la utiliza muchas veces para beber, con la lluvia se puede volver más contaminada. La lluvia, recordemos que arrastra todo lo que pueda estar a su paso y obviamente va a ir a caer a ríos, va a ir a caer a manantiales, y esto es una de las formas por las cuales se transmite la enfermedad, principalmente por ingerir agua contaminada. Aparte de esto, ¿verdad? La capacidad que se tiene de contagiar a otras personas, alguien que está enfermo y que no lleva pues las medidas higiénicas adecuadas y que por lo tanto también puede contaminar alimentos, ¿verdad? O bebidas de su círculo cercano, y por lo tanto aquí se da la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Entonces es importante que en esta época pues también se vigile pues la calidad de agua con la que las personas llega a su domicilio, ¿verdad? Aquellas personas que obviamente no tienen la facilidad de tener agua potable, que todavía podemos observarlo en algunas zonas de nuestro país, es importante la adopción de algunas medidas, como por ejemplo utilizar cloro, hervir el agua, ¿verdad? Para que son medidas que de alguna manera pueden generar un impacto y evitar el contagio de este tipo de enfermedad. La salmonela es una enfermedad que en sus fases críticas también puede poner en riesgo la vida de la persona. Puede generar complicaciones que van desde perforaciones intestinales, ¿verdad? Úlceras que se perforan, cuadros de sepsis que en ocasiones llevan a la muerte a la persona. Entonces es bien importante, hay muchas manifestaciones clínicas que una salmonela puede dar y que por lo tanto pone en riesgo la vida de la persona. Ahora, veía una noticia ahora en uno de los noticieros que hablaba sobre la situación de las lluvias y los problemas que obviamente genera para las personas que ponen en riesgo su vida, las inundaciones y todo lo que ya sabemos, pero decía, mire, también muchas de las personas que se ven afectadas con esta situación empiezan a desarrollar problemas de salud cuando se exponen a lodo, a polvo o a demasiada cantidad de agua, lluvia, de hongos u otro tipo de enfermedades también que les puede traer una repercusión. Sí, mire, bueno, si nosotros vemos los últimos reportajes o fotografías de las inundaciones que se han dado con estas fuertes lluvias que han caído, vemos que hay inundaciones en barrios, en colonias. El agua es un agua sucia que ha entrado a las casas de las personas, contamina desde enseres de cocina, refrigeradora, sitios o lugares a donde la persona tiene guardada su comida, ¿verdad? Y por lo tanto, a los siguientes días de haber iniciado o haber tenido una inundación de este tipo, pues obviamente existe una gran posibilidad que las personas puedan tener una enfermedad de tipo gastrointestinal, ¿verdad? Aparte de eso, muchas personas en el momento de la inundación, niños, señoras, señores, ¿verdad? En el momento, en la noche, salen de sus casas con el agua probablemente arriba de la cintura, se mojan, se exponen al frío de la noche, y todo esto al final conlleva que en unos días comiencen con enfermedades respiratorias que se pueden también llegar a complicar. Entonces, todo lo que estamos viviendo en nuestro país y en todos los países, ¿verdad?, donde ven el fenómeno de huracanes, tormentas tropicales, pues obviamente
la prevalencia o la incidencia de este tipo de enfermedades van al alza por todas estas condiciones que se generan. Veía también que una de las recomendaciones que decían, si una persona le agarraba una de esas tormentas como el día sábado en la calle y se mojaba, que al llegar a la casa lo primero era quitarse la ropa y paradójicamente era bañarse, o sea, recibir más agua, pero ya agua de ducha, para quitarse esa agua lluvia y después arroparse bien y tomar algo caliente para evitar precisamente un resfrío. Sí, todas las recomendaciones en esos casos en que alguien salió de su trabajo, se encontró con la lluvia, cayó, le soportó toda una hora de lluvia, ¿verdad? O hubo una inundación. Entonces, las primeras medidas que se recomienda es que esta persona, al llegar a un lugar a donde pues exista un ambiente propicio, ¿verdad? Se quite su ropa mojada, reciba un baño, preferentemente un baño con agua tibia, ¿verdad? Secarse posteriormente bien, ¿verdad? Y está recomendado el beber algunos tipos de tés, ¿verdad? Que sean calientes. Obviamente todo esto va a disminuir o ayuda a disminuir el riesgo de poder adquirir una infección. Y no olvidar pues tener un abrigo importante, ¿verdad? Porque en el momento que la persona está está mojado y está recibiendo corrientes de aire, obviamente eso también va a generar un trastorno en todo su sistema de defensa, y por lo tanto en ese momento lo vuelve vulnerable para poder adquirir un virus o llegar a desarrollar un estado catarral. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Eduardo, muchísimas gracias, pues es siempre un gusto poderlos acompañar y poder hablar de todos estos temas importantes para nuestra población. Aprendemos mucho cada vez que viene. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.